Paciencia, por favor, vamos a esperar un minuto más en lo que se termina de incluir todas las personas que están registradas. Pues ya, ahora sí ya comenzamos. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse. Marco, tú ya estás en línea también, ¿verdad? Es correcto, Nacho, aquí andamos. Perfecto, muy bien. Pues con el gusto de saludarles a todos, veo conectada mucha gente que conocemos en este medio y que están interesados en la situación que se está viviendo en este momento en virtud de la imposibilidad de gestionar reglas octavas temporales de mercancías sensibles. Y el tema no es menor, el tema tiene un gran impacto, pero antes de meternos al impacto puntual, operativo y razón por la que ustedes están aquí, me gustaría comenzar un poquito con el contexto internacional que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Si quieres, podemos dar una lámina hacia adelante, por favor. Una más, por favor. Gracias. Bien, ustedes saben que el día de antier, el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Biden, anunció un incremento arancelario que se llevará a cabo durante el ejercicio 2024, 2025 y 2026 para diferentes sectores, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? El sector siderúrgico es un sector sumamente delicado, no solamente para Estados Unidos, sino también para México. Y ustedes saben que en el contexto internacional, China, China tiene una sobreproducción de este material tan importante que ha venido a alterar los mercados internacionales, ¿no? Y que evidentemente Estados Unidos está muy preocupado por pues, el, la falta de juego justo en el comercio internacional por parte de China, ¿no? Entonces, me parece muy importante que todos nosotros entendamos que si bien es cierto, no tenemos una guerra de armas entre Estados Unidos y China, sino que tenemos una guerra comercial. Estas bombas de incrementos arancelarios que estamos viviendo, ¿vale? A México le resultan complicados y problemáticos. Nuestro comercio internacional está evolucionando, está cambiando enfrente de nuestras narices. México por muchos años ha dependido de materiales principalmente asiáticos. Esto no es novedad para ustedes. Si ustedes ven sus cartas de materiales de todos los días, sabrán que sus áreas de compras habrán decidido incluir en nuestros materiales diversos componentes de procedencia asiática porque en precios son muy competitivos, porque la calidad es lo que ustedes están buscando y ellos lo cumplen por diversas razones, ¿vale? Pero es claro y contundente que el gobierno americano trae un interés muy particular de bloquear el comercio internacional de China. E incluso ustedes se habrán dado cuenta que prácticamente ya casi no hay turistas chinos, ¿no? Se han replegado en su país, ¿vale? Y en esta guerra comercial, en medio estamos nosotros, está México, ¿vale? Y si no tenemos la capacidad de comprender la situación que se está viviendo de carácter mundial, nuestras compañías van a sufrir. Oye, esto vale la pena que lo escalemos con la gente de compras, con la gente de ventas de nuestra organización. Pero bueno, esto vale la pena que se escale con áreas de compras, con áreas de ventas de nuestra empresa. Es fundamental. Es fundamental que nuestras organizaciones se comiencen a anticipar porque Estados Unidos trae una política en contra de China, una política comercial que va a estar atacando por conducto de aranceles bajo la sección 231, que tiene como una medida de seguridad nacional en su país que le permite incrementar aranceles sin tener que pasarlos por aprobaciones del Congreso,
ni ningún procedimiento convencional que se tenga regulado en ese país, ¿no? E incluso Estados Unidos sigue siendo una, una potencia mundial y nuestro principal socio comercial en nuestro tratado, que las políticas y directrices que ellos establecen, nosotros terminamos siguiéndolas. Y ustedes tienen el claro ejemplo. En agosto del año pasado, tuvimos incrementos arancelarios a diversas fracciones arancelarias, principalmente del sector siderúrgico, entre otros más, no exclusivamente. E incluso nuevamente, el mes pasado, 22 de abril, tuvimos un nuevo incremento a más de 500 fracciones arancelarias. Estos incrementos no son idea de nuestro gobierno, no son idea de la Secretaría de Economía, son presiones políticas que vienen ejercidas desde el propio Senado de los Estados Unidos, ¿sale? Que hacen presión a su vez a la secretaria de Comercio de la US Trade Representative, ¿sale? Y que a su vez nos hacen a nosotros. Estamos en medio de una guerra comercial en la que en medio, insisto, estamos nosotros, empresas de inversión extranjera, pero que aprovechamos el establecimiento en México para poder obtener preferencias arancelarias de nuestros clientes americanos por conducto del tratado que tenemos, del USMCA o TEMEC, ¿vale? En este orden de ideas, no dejen de ver en las conductas internacionales que estamos viviendo entre Estados Unidos y China. No pierdan de vista eso porque muy seguramente nuestras cadenas de suministro tienen que evolucionar. En el 2026 se aproxima la revisión de nuestro tratado y Estados Unidos, con esta política que está ejerciendo de incrementarle aranceles del 100% a los vehículos eléctricos, no es una coincidencia, sino que es prestarle atención a lo que está haciendo China. China quiere entrar por la puerta de atrás de Estados Unidos, que se llama México, y aprovechar el tratado. Que no nos sorprenda que Estados Unidos quiera revisar con mayor detenimiento la continuidad de nuestro tratado y poner candados a las preferencias arancelarias de los productos que mandamos hacia Estados Unidos que tengan componentes o que sean de empresas con inversión asiática. Necesitamos prestar mucha atención y en particular me refiero a China, por supuesto, ¿no? Necesitamos prestar mucha atención al ámbito internacional y que nuestras áreas directivas de compras, de ventas, pongan mucha atención a esto, porque definitivamente las cadenas de suministro en los próximos 6 años, de aquí al 2030, van a seguir sufriendo cambios y la única especie que sobrevive es aquella a la que se sabe adaptar a los cambios, ¿vale? En este contexto, les dejo aquí una liga, eventualmente al final del entrenamiento, o bueno, de esta conversación que tendremos, pondremos un correo electrónico para que ustedes nos hagan llegar sus dudas. El foro es muy grande, entonces, al final dejaremos un correo electrónico para que nos hagan llegar sus dudas, sus preguntas, y también pondremos a disposición de ustedes, que así lo requieran, la presentación del día de hoy. Aquí les estoy dejando una liga de algunos artículos que he estado publicando en LinkedIn para que puedan consultarlos, que tienen que ver con el tema de incrementos arancelarios y bueno, novedades que están viniendo en el tema de comercio internacional. Adelante, Marco, por favor. Excelente, muchas gracias. Bien, nuevamente muy buenos días a todos. Un gusto siempre platicar con ustedes y por supuesto mantenerlos al día de este tipo de temas que claro que son importantes para todos. Muy bien, pasemos ahora a los antecedentes y la problemática general que se ha venido llevando a cabo durante los últimos días, inclusive semanas. Platicaremos un poco de este contexto a manera de antecedente que sin lugar a dudas ha dado mucho de qué hablar, ha generado muchísimas más dudas esta situación y quisiera partir de ciertas preguntas frecuentes que hemos recibido desde mediados del mes de abril. Claro, como estamos acostumbrados a haber utilizado este famoso permiso previo
la regla octava sin ningún tipo de limitante, toda vez que la normatividad vigente en ningún momento lo limitaba para mercancías sensibles, pues definitivamente cuando empezamos a sufrir esta afectación, cuando empezamos a identificar que no es que exista un rechazo, simplemente no es posible tramitar la solicitud del permiso previo de esta famosa regla octava bajo el régimen temporal exclusivamente para mercancías sensibles. Señores, esto no es un tema particular de un contribuyente, de un sector específico. Definitivamente hoy, si quieren llevar a cabo la solicitud de autorización de un permiso previo, regla octava bajo el régimen temporal, ojo, para mercancías sensibles, y con esto me refiero a mercancías del anexo 2 del decreto IMEX, ya lo decía Ignacio, aceros, aluminio, tabaco, textiles, entre otros bienes, y también del anexo 28 de las reglas generales de comercio exterior que emite el Servicio de Administración Tributaria. Si queremos llevar a cabo este tipo de solicitudes, inmediatamente el sistema nos otorga un error por el cual nos impide llevar a cabo la finalización de esta solicitud. ¿Cuál es el contexto entonces? Si es que siempre hemos venido llevando a cabo estas solicitudes sin ningún tipo de limitante. Claro, me preguntan, ¿han existido cambios a la normatividad? Porque eso es muy interesante. Deberíamos de partir de ahí. ¿Tengo el derecho o no tengo el derecho? Señores, no ha existido ningún tipo de cambio formal en la normatividad vigente. Es decir, siendo muy claros y concretos, ¿hoy tengo yo el derecho de hacerlo? Pues definitivamente sí. No existe una limitante en la ley, en la normatividad vigente, que hoy lo impida, así como ha sucedido en los últimos años. Por eso es que tú has podido llevar a cabo siempre tus solicitudes sin ningún tipo de, vamos, de limitantes, sin ningún tipo de contratiempo. ¿De acuerdo? No es un tema porque hubo quien nos lo dijo, oye, quizás ya me suspendieron algún tipo de licencia, programa, autorización. No, definitivamente esto es un problema generalizado, no es para un contribuyente particular, no es para un sector en particular. Definitivamente es el contexto de solicitudes de importación temporal por regla octava bajo mercancías sensibles. ¿De acuerdo? Habiendo dicho esto, ¿no? Y dejándolo en claro, hay quien me pregunta también, ¿qué sucede, Marco, en caso de que yo ya tenga mi autorización de regla octava? Yo ya la tengo, pues la solicité quizás a inicios de año y yo ya la tengo. ¿Puedo seguirla utilizando? La respuesta es definitivamente sí. Es que, ojo, y partamos otra vez de ahí, no existe ninguna limitante en la normatividad vigente. Y entonces, ahora sí que ya entendimos esta parte que es sustantiva, vamos a entender un poquito los antecedentes que sin lugar a dudas generan confusión, porque, ojo, no existe al día de hoy, y lo reitero, un comunicado formal por parte de las autoridades. Se escuchan muchas cosas, hay muchas conclusiones, sin embargo, la autoridad hoy en día no se ha particularizado bajo un comunicado formal sobre esta situación. Veamos entonces brevemente los antecedentes de esta situación. Partimos de que el pasado 15 de abril del 2024, a través del Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior, el SNICE, se publicó un boletín. Ojo, señores, este boletín se relaciona con la importación temporal de mercancía sensible al amparo del programa IMEX. Algunos de ustedes quizás experimentaron en meses pasados o inclusive a finales del año pasado que en ciertas aduanas, no obstante que ustedes han venido importando temporalmente mercancías de este tipo de sectores sensibles, toda vez que cuentan ya con una autorización, no obstante que nunca tuvieron una problemática, en los últimos meses detectamos que en ciertas aduanas el criterio fue no permitir ese tipo de importaciones. Definitivamente eso era incorrecto, toda vez que la autorización la tienen, ¿no?, los contribuyentes. Sin embargo, en muchos casos la autoridad limitó ese tipo de operaciones e inclusive procedió al embargo precautorio.
Oye, ¿esto qué tiene que ver con la regla octava? Vamos a ir un poquito más adelante a aclarar. Definitivamente este boletín lo que hace la propia autoridad es señalar cómo vamos a poder importar mercancía sensible bajo el régimen temporal para elaboración, transformación o reparación, las empresas civiles. Y entonces otorga dos argumentos para llevar a cabo este tipo de importaciones bajo el régimen temporal, que aclaro, señores, no son nuevos, ¿eh? Así es como hemos funcionado durante años. Esto de ninguna manera es novedoso. Ahí te lo dejo en notas. Todo esto que señala el boletín es lo que ya todos sabíamos. Que si yo quiero importar mercancías sensibles al amparo de mi programa IMEX, bajo el régimen temporal, evidentemente, o necesito la famosa ampliación de mi IMEX, de conformidad con las reglas 336 y 337 de reglas y criterios de economía, o la otra opción es ser una empresa certificada de conformidad con el título séptimo en modalidad IVA-IEPS y claro, haber solicitado autorización para importar este tipo de mercancías del anexo 2 o del anexo 28, es decir, las mercancías sensibles. Oye, Marco, ¿y esto para qué? Si esto yo ya lo sabía, totalmente, pero hay que entender que en el contexto de muchas aduanas generaba la duda porque una gran parte de contribuyentes cuentan con la autorización para importar mercancías sensibles bajo el régimen temporal en atención a que son o cuentan con el registro en el esquema de certificación de empresas modalidad de IVAEPS y que para efectos de esta autorización solicitaron la importación de este tipo de mercancías. Es decir, tienen la autorización para con el Servicio de Administración Tributaria y no es que hayan presentado el trámite de ampliación ante Secretaría de Economía. En muchas aduanas lo que buscaban es tener la autorización de Secretaría de Economía, pues evidentemente eso no existía. Teníamos el derecho no por economía, sino por reglas del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, me parece que esto es funcional para aclarar justo esta situación con muchas de las aduanas. Para nosotros, definitivamente, esto no es nada nuevo. Y además, te lo dejo también en notas, en este comunicado, de ninguna manera se llevó a cabo algún tipo de pronunciamiento por parte de la autoridad con relación al permiso previo de reglas usuarias. De ninguna manera. Solamente aclara, si quieres importar temporalmente, tienes estas dos opciones. Bien. Ahí es donde empiezan las dudas. ¿Y esto qué tiene que ver entonces con el tema de las reglas untadas? Bueno, pues entendamos que coincidentemente, una vez que se publica este boletín, regresamos el pasado 15 de abril, una vez que esto se publica, empezamos a experimentar los errores a través de la ventanilla única para efectos de solicitar nuestros permisos previos, reglas octavas temporales para mercancías sensibles. Aquí les dejo justamente el tipo de errores. Nos señala una vez que queremos avanzar con nuestra solicitud, corrija los siguientes errores. La fracción arancelaria especificada corresponde a un producto considerado como sensible. Por favor, verifique. Nosotros, ¿y esto qué tiene? ¿No? Definitivamente nosotros estamos autorizados para llevar a cabo la importación de mercancías sensibles porque cumplimos con alguno de los dos criterios que ya mencionamos. Y bueno, es algo que hemos superado definitivamente durante toda la vida porque la normatividad no restringe a este tipo de mercancías. ¿De acuerdo? Eso es justamente el error que coincidentemente, porque diríamos, oye, pues, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Por eso lo mencionamos. Coincidentemente, si bien no vemos que debería existir alguna afectación, pues coincidentemente con la publicación del boletín, vemos que empezaron este tipo de errores generalizados. Ahora bien, justamente esta semana, porque han existido N cantidad de acercamientos con la propia autoridad, con Secretaría de Economía, todos ellos vía económica por distintos medios, por distintos asesores, por distintas cámaras, etcétera, distintos contribuyentes. Finalmente, el pronunciamiento de la autoridad ha sido limitado. Me refiero a la Secretaría de Economía con relación a esta nueva imposibilidad que no atiende a un cambio normativo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Finalmente ha venido circulando un documento emitido por la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior, en donde la autoridad, ojo señores, por criterio de la autoridad, no porque esto venga así señalado en la normativa. Dice la autoridad que no resulta aplicable
la solicitud del permiso de regla octava bajo el régimen temporal para mercancías sensibles y argumenta que la normativa impone requisitos específicos para evitar que se diluya su control y vigilancia durante el despacho aduanero. Ese es el argumento de la autoridad. Sin embargo, bueno, identificamos que para todos los que conocen justo ese procedimiento, bueno, la autoridad nos parece que sí puede tener trazabilidad desde el momento en que nosotros, al solicitar el permiso, declaramos cuál es la fracción que se va a beneficiar principalmente, entre otros beneficios, pero principalmente de la exención del arancel. Y claro, si en el pedimento declaramos una fracción del capítulo 98, finalmente tenemos que declarar en identificadores justo el permiso previo. Y a través de ese permiso previo, claro que es posible darle trazabilidad, darle rastreo a ese tipo de bienes. En esta misma documentación, insisto, que no ha publicado formalmente la autoridad, nuevamente la autoridad dice, si quieres importar mercancías sensibles con tu programa IMEX bajo el régimen de importación temporal para elaboración, transformación o reparación, otra vez dice, tienes una de dos opciones, o solicitas la ampliación, como lo puedes ver aquí, pero fíjate muy bien lo que señala la autoridad, insisto, como criterio interno. Para importar temporalmente mercancía sensible, deberá utilizarse la vía establecida para el programa sin que se pueda realizar la importación temporal de las mercancías sensibles a través de la regla octava. Importantísimo. Esto es por una parte. Por otra parte, para todos aquellos que cuentan con la autorización para importar este tipo de mercancías al amparo de su registro en el esquema de certificación de empresas, sucede lo mismo. La autoridad dice, para importar mercancías sensibles, el titular del programa puede optar por el esquema de certificación para efectos de solicitar su autorización y aclara, sin que se pueda realizar la importación temporal de las mercancías sensibles a través de la regla octava. Es decir, la autoridad dice, sí te permito la importación temporal, pero no otorgarte el permiso previo de regla octava. Los argumentos, insisto, son que la autoridad pierde rastreabilidad, es que es mercancía sensible, es que definitivamente la autoridad debe de llevar un control, ¿no? Y fíjense, aquí les pongo en pantalla, hoy en día, y de hecho lo tomamos inclusive del propio portal del SNICE, donde se señalan los beneficios justo de la regla octava. Nos parece que definitivamente en el contexto internacional, como justo lo comentó el licenciado Yáñez, definitivamente hay un trasfondo que pudiera estar generando este tipo de consecuencias. Sin embargo, ojo, la normatividad quizás cambie mañana. Hoy en la tarde en la edición vespertina, puede ser, no lo sabemos. El tema es que hoy en día, de acuerdo a nuestra normatividad vigente, no debería de existir esta imposibilidad. Y me gustaría aclarar lo siguiente, y partiendo de los mismos comentarios de la autoridad. Los beneficios de la regla octava, fíjense muy bien, administrativo y económico. Administrativo, importar clasificando en una sola fracción arancelaria, que es la del capítulo 98, ¿de acuerdo? Y el económico, que me parece que de manera sustantiva, ¿no? Precisamente para el gremio, esto ha sido lo más interesante, lo más importante, la exención del impuesto de importación a las mercancías para la elaboración de productos. Eso definitivamente ha sido el mayor beneficio, lejos de la parte administrativa. Y aquí entonces es cuando nos cuestionamos. Y es que entonces, ¿cómo es que la autoridad percibe o relaciona la importación de mercancías sensibles bajo el régimen temporal con una solicitud de regla octava? Es que nosotros no queremos solicitar una regla octava para importar temporalmente. Queremos solicitar una regla octava otra vez para obtener el beneficio de exención del impuesto. Nosotros que tenemos autorización para importar mercancías sensibles, no, insisto, no estamos solicitando la regla octava para importar temporalmente. Eso ya me lo otorga o mi IMEX o mi CIBAYET, déjenme seguirle llamando así como lo conocíamos antes. Cualquiera de las dos me permite justamente la importación temporal. Lo que buscamos son los beneficios per se de la regla octava.
En esta inteligencia, definitivamente hoy se escucha y nos parece sustantivo tomar distintas acciones para orientar debidamente a la autoridad de lo que buscamos, del objetivo, de dar elementos de certeza de cómo sí puede existir un control, inclusive en cómo se hacen las cosas hoy en día definitivamente. Porque en caso contrario, la afectación es generalizada para el gremio, ¿no? No, definitivamente no es nada más para un contribuyente, no para un sector, sino para todos aquellos que definitivamente llevan a cabo importaciones de este tipo de mercancías. Habiendo dicho esto, tenemos unas posibles acciones, posibles recomendaciones. Mi estimado Nacho, si estás por ahí, le cedo la palabra nuevamente. Buenísimo, Marco, buenísimo. A ver, entonces, solo para ir resumiendo toda esta gran explicación que nos haces, Marco, si vamos entendiendo, es por un lado, todas aquellas compañías que seamos IMEX, podemos importar temporalmente mercancía sensible del anexo 2 del decreto, entre ellos siderúrgicos, textiles, etcétera, si contamos con las ampliaciones, ¿no?, del programa IMEX. O, en su caso, si además somos empresas certificadas en CIBAYEPS, si es que tenemos este trámite de la ficha 118LA, ¿no? Entonces, si primeramente tendríamos el derecho de importar sensibles, importar temporalmente sensibles si cumplimos con estas dos autorizaciones. Pero la Secretaría de Economía está apreciando el tema del permiso de regla octava como un tema aislado, en el cual nos está diciendo, aún y cuando tú cumplas con estos requisitos, yo el permiso de regla octava no te lo voy a autorizar si pretendes importar temporalmente sensibles. Ese es el contexto que tenemos en resumen en este momento y que prevalece, ¿no?, en la trámite de la ventanilla de comercio. Pero vamos en este sentido, ¿no, mi querido Marco? Para ir cerrando los puntos. Es correcto. Buenísimo. Entonces, algo que se nos hace muy interesante de esta situación es que la Secretaría de Economía, no sé si mañosamente, esta cuestión del error en la ventanilla digital está generando un gran problema y es controversial porque no nos permite obtener un resultado de nuestra solicitud. Y es que sin el resultado, es decir, sin la resolución de nuestra petición al permiso de regla octava, los mecanismos legales no pueden iniciarse. Es decir, un recurso de revisión, un juicio de nulidad, un amparo, no pueden detonarse en virtud de que ni siquiera podemos llegar a concluir con el trámite. Y esto nos genera desesperación a todos y cada uno de los que estamos aquí, porque finalmente dice, bueno, yo quiero hacer una solicitud de regla octava y como ya lo mencionaste muy bien, Marco, eh, la normatividad vigente no dice lo que está actualmente comunicando la Secretaría de Economía en medios, ¿no? Y principalmente el día de antier que surgió esta charla en la que la Secretaría de Economía se pronuncia en este sentido, pues nosotros no vemos la normatividad vigente que diga eso, ¿no? Y esto es un problema para todos los que estamos aquí reunidos porque no podemos concluir el trámite y al no concluir el trámite no se nos genera ninguna resolución que pudiéramos combatir, que pudiéramos pelear mediante un medio de defensa. Entonces, así las cosas, nosotros estamos proponiendo algunas líneas de acción, porque definitivamente lo peor que puede pasar a una compañía es no hacer nada, ¿vale? Entonces, si me ayudan con una lámina más adelante, por favor. Gracias. Con base en esta situación que estamos exhibiendo, en la que este error no nos permite concluir con el trámite, nosotros estamos planteando lo siguiente. Primero, la siguiente lámina, por favor. Primero, por favor, la mediación siempre va a ser un primer camino que hay que agotar. ¿A qué nos referimos con la mediación, señores? Es muy importante que en este momento participes con tu cámara gremial. Si no estás agremiado a nadie, agrémate a alguien, ¿vale?
Puede ser cualquiera de las muy conocidas, ¿vale? Pero que se ejerza presión a la Secretaría de Economía de la situación que se está viviendo por sus organizaciones, ¿vale? Por sus empresas, ¿vale? Entonces, nosotros, si ustedes no conocen el tema técnico de las reglas octavas y no tienen el tiempo, pero quieren que los representemos, nosotros podemos fungir como representantes de ustedes ante las cámaras gremiales, si es que así buscan un apoyo directo por parte nuestra, ¿vale? Si no, ustedes mismos lo pueden hacer, no pasa nada, ¿vale? Es muy importante que nos acerquemos con este sentido mediador por conducto de las cámaras empresariales. La siguiente, por favor, la siguiente línea de acción tiene que ver con la solicitud de intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿vale? Esta comisión vela precisamente por los derechos humanos, ¿vale? Y aquí me parece que es muy importante que ustedes entiendan que la CNDH tiene como objetivo principal precisamente salvaguardar esos derechos fundamentales que tenemos las personas. ¿Y cuál es el derecho humano que se vulnera con esta situación que tenemos? Me parece que es muy claro que el principio de legalidad y el derecho de audiencia y de debido proceso legal son derechos que se están vulnerando al no poder concluir estos trámites. Todos estos elementos se tienen que acreditar, por supuesto, y me parece que existen las evidencias suficientes para acreditarlas y solicitar la intervención de la CNDH. ¿Y qué vamos a conseguir con esto? Vamos a conseguir una recomendación de la misma comisión. Esta recomendación no nos la va a hacer a nosotros, se la va a hacer a la Secretaría de Economía. Ojo, las recomendaciones de la CNDH no son vinculantes, ¿vale? Sin embargo, ejercen presión para que a las autoridades involucradas tomen medidas concretas para corregir la irregularidad, ¿vale? Entonces, me parece que es una medida de acción que puede ser detonado, ¿no? La solicitud de intervención de la CNDH y que no es un medio agresivo, sin embargo, es un mecanismo para efectos de ejercer presión, porque aquí los interesados somos nosotros, somos las empresas que nos vamos a ver afectados ante la imposibilidad de obtener estas reglas octavas. La siguiente, por favor. Otra de las líneas de acción que estamos proponiendo es una promoción directa por escrito ante la Secretaría de Economía al marco del derecho de petición consagrado en el octavo constitucional. Estamos solicitándole a la Secretaría de Economía que se pronuncie sobre el error que se está mostrando en la página de la UCEM y que debe de permitirnos continuar con el trámite y obtener la resolución, ¿vale? Por si de otra manera no podemos iniciar con los medios de defensa adecuados, ¿vale? La siguiente, por favor. Ahora, ustedes pudieran decidir no hacer nada y esperar a que las cosas cambien o quedarnos en esta tesitura, ¿vale? Sin embargo, ya para ir cerrando nuestro tema, quiero que ustedes entiendan cuáles van a ser los efectos y repercusiones que hay de esta situación. Muchos de ustedes están conscientes de que tal vez no les ha afectado el incremento arancelario que vivimos o que se publicó el 22 de abril. ¿Por qué? Porque muchas de las mercancías que se vieron afectadas con la publicación del 22 de abril, en las que se incrementaron los aranceles hasta en un 50% para ciertas fracciones, ¿vale? Muchos de ustedes no se han dado cuenta que esas fracciones que ustedes importan están afectadas por este decreto porque venían haciendo uso de sus reglas octavas. Pero en el momento que se empiecen a acabar los permisos, ¿vale? De reglas octavas y en consecuencia, como no han podido tramitar la regla octava, van a tenerle que hacer frente a la cuota del 5, del 10, del 15, del 25 hasta del 50%, ¿vale? Y eso va a quedar registrado en tu pedimento. Y aquí se abren varias situaciones, porque muchos de ustedes
la lógica convencional los llevará a decir, bueno, en mi importación temporal, yo puedo reclamar el beneficio del diferimiento y no tener que desembolsar el arancel al que le voy a hacer frente, ¿no? Con la nueva tasa. Porque recuerden que este decreto del 22 de abril está dedicado a muchas mercancías que están en el anexo 2 del decreto, que se consideran sensibles, siderúrgicos principalmente, ¿no? Pero hay más, entonces hay que cuidar caso por caso, por supuesto. Entonces, la primera toma de decisión a la que se van a enfrentar ustedes tiene que ver con una vez que esté haciendo la importación temporal de mi mercancía sensible sin el permiso de regla octava, ¿tengo el derecho al diferimiento? La respuesta es sí. El diferimiento me refiero a la forma de pago 5, ¿vale? Pero ojo, esto de empezar a diferir el arancel nos va a llevar a tener que meter la actividad administrativa de verificar si los materiales que importamos de Asia, ¿vale? Con la nueva tasa arancelaria que se determinó en el pedimento, con la forma de pago 5, rastrear si esos materiales se retornan ya en productos terminados hacia Estados Unidos y entonces hacerle frente al artículo 2.5 del TEME, que era lo que antes conocíamos como el 303 del Telecán, en el cual nos va a llevar a tener que pagar el arancel que dejamos de pagar a la entrada, ¿vale? O te enfrentarás a la disyuntiva de entonces mejor pagar en el momento de la importación temporal. No importando cuál de las dos opciones tú estés contemplando implementar en tu operación, invariablemente van a venir costos adicionados a tu operación que muy seguramente no tenías proyectados en tu presupuesto. Y eso evidentemente le va a pegar a las utilidades, va a menoscabar las ganancias de las compañías. Por eso es muy importante, señores, comencé el tema con el ámbito internacional. Oye, eso nos lleva a replantear la cadena de proveeduría. Por supuesto, es que tenemos que ver que las cadenas de abastecimiento están cambiando y Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y el país a donde todo el mundo quiere mandarle sus productos, está cambiando sus políticas comerciales y nos van a afectar a todos nosotros, a todas nuestras empresas si no lo alcanzamos a ver, ¿vale? Ahora bien, eh, esta publicación del 22 de abril en la que se incrementaron los aranceles carece, en nuestra perspectiva, de cierta motivación, ¿no? Y nos parece que puede ser puesta en tela de juicio, razón por la cual otra línea de acción que les proponemos es detonar un juicio de amparo indirecto ante los juzgados de distrito, ¿vale? Evidentemente, si esta acción es algo que a ustedes les llegara a interesar, necesitamos analizar el caso particular de cada uno de ustedes, porque el amparo, perdón, sí, el amparo indirecto podrá ser iniciado, detonado, a partir de los 15 días siguientes al primer pago del arancel que hubieran ustedes realizado. Entonces, esto es un tema muy importante, no podemos generalizarlo para todos ustedes. Si a alguien de los que nos acompañan le interesara esta situación, pues sí tendríamos ahí que analizar el caso de manera individualizada. Con esto llegamos al cierre a la siguiente lámina, por favor. Estamos llegando al cierre de nuestra conversación del día de hoy. Por un tema de orden, de tiempos y de debida atención de las preguntas de ustedes, les estamos dejando este correo electrónico para que, por favor, aquellas dudas, inquietudes, necesidades, planteamientos, planes de acción que ustedes tengan, nos los hagan llegar por medio de este correo a fin de irles gestionando y atendiendo de manera personalizada a cada uno de ustedes. ¿Vale? La siguiente, por favor. Tanto Marco Arroyo como un servidor
les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, mediante las cuales estamos compartiendo datos, información actualizada, ¿vale? La siguiente, por favor, la siguiente lámina. Perfecto, ¿vale? Aquí está el correo del licenciado Marco, pero aquí está nuestro sitio web y también ahí desde nuestro sitio web ustedes pueden entrar a nuestras redes sociales sin ningún problema. Señores, les agradecemos su atención y esperamos que esta información haya sido útil para la toma de decisiones dentro de su organización. Les deseamos un excelente día. Gracias a todos. Saludos, hasta luego.